Cristian. Quiero que me acompañe, hermano, allí en su Biblia, al libro de Primera de Samuel. Cada semana, el día miércoles, estamos viendo lo que dice Primera de Samuel. Así que vamos a ir ahí, hermano, a Primera de Samuel, capítulo 7, el versículo 3 al 17 vamos a estar estudiando el día de hoy. Y sabe que, hermano, lo interesante es que hasta ahora lo que hemos visto en el libro de Samuel, o por lo menos en su primer libro, todo sobre Israel como pueblo ha sido negativo. Ellos se habían alejado del Señor, habían ido en pos de dioses ajenos, tenían una devoción externa, etcétera, todo lo que hemos venido conversando semana a semana. Y pienso que todos en algún momento, usted, yo, hermano, nos hemos encontrado de esa manera, alejados del Señor, no sentíamos pasión por Él, por su obra, no orábamos, no leíamos la Escritura, no hablábamos a otros de Cristo, no predicábamos el Evangelio y nuestra mente estaba más en el mundo que en el cielo. Por eso, hermano, sea que hayamos estado en el lugar que estuvo Israel hasta ahora, sea que estemos en el lugar que estuvo Israel hasta ahora, o que usted sepa que no está tan cerca del Señor como puede estar, o llegue a estar en un momento como el pueblo de Israel se encontraba, sepa, hermano, que va a llegar un momento en su vida como creyente que usted debe decir no más, no más. Que también, hermano, usted diga, basta, basta de este estilo de vida, basta de este estilo de vida pecaminoso, este estilo de vida de maldad, basta de eso. Por eso, hermano, el pueblo de Israel llegó a este punto, donde ellos dijeron, basta, ya no más este estilo de vida pecaminoso, sino ellos experimentaron en este texto que vamos a ver el día de hoy, un arrepentimiento genuino. Porque la única forma, hermano, nosotros de acercarnos al Señor, de reconciliarnos con Él, hermano, de estar en comunión con Él y que esa comunión sea restaurada nuevamente, es a través del arrepentimiento. Y así se llama, hermano, el mensaje del día de hoy. Iba a ir apareciendo imágenes en la pantalla para que usted pueda ir tomando algunas notas del mensaje de hoy, que el mensaje de hoy se llama el verdadero arrepentimiento. Porque lo que sucede con el pueblo de Israel el día de hoy es que ellos por fin deciden dejar el pecado de lado, reconciliarse con Dios por medio de un genuino y real arrepentimiento. Lo que nos va a enseñar a nosotros tres cosas, tres pasos del arrepentimiento verdadero. Por eso, hermano, la primera cosa que quiero que veamos es que el verdadero arrepentimiento es un arrepentimiento de corazón. La primera cosa. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, acompáñeme ahí en su Biblia, Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 7, el versículo 3 al 6. Dice ahí la Escritura. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Luego dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Sabe que, hermano, aquí vemos que el Samuel les llama a ellos a volverse al Señor de corazón. Y esto, hermano, que nosotros nos arrepintamos, busquemos al Señor de corazón, está impreso en todas las Escrituras. Y en el Nuevo Testamento está muy ligado con la salvación, porque en Romanos capítulo 10, hermano, versículos 9 y 10, Romanos 10, versículos 9 y 10, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa
para salvación. Que el arrepentimiento, hermano, sea de corazón, no significa que es una excusa para vivir una vida contraria y excusarse diciendo que uno ha hecho una decisión, un arrepentimiento de corazón, hermano. Sino más bien, hermano, es de donde el arrepentimiento nace en nuestra vida. No es simplemente un entendimiento intelectual del tema, sino más bien es algo que nace del corazón, porque para el pueblo de Israel, el corazón significaba el génesis de todo lo que sale de nosotros. Por eso dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón era el punto importante del hombre. Por eso el arrepentimiento tiene que ser de corazón, porque no es una parte de nosotros, sino que es todo nuestro ser el que debe arrepentirse. De hecho, la invitación que hace aquí Samuel al pueblo me suena muy parecido a la invitación que hace Jesús en Lucas 9. En Lucas 9, el versículo 23. Ahí voy a buscar el texto, hermano, junto a usted para que podamos darle lectura. En Lucas 9, versículo 23. Dice ahí Lucas 9:23, y decía a todos, ¿quién? Jesús. Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí, hermanos, vemos que Jesús hace una invitación a todos, y ese todos estamos nosotros, a que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y le sigamos. Y la invitación que hace Samuel es muy parecida, porque el versículo 3 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel. Y el texto que leímos de Jesús dice, y decía a todos. Eso significa, hermano, que la invitación a ser un creyente verdadero, a arrepentirse, no es, hermano, para una parte elegida o seleccionada del mundo, sino que es para todos, y en ese todos estamos nosotros. Aquí Samuel hace una invitación, dice, y llama a todo el pueblo de Israel. Todos son invitados a arrepentirse verdaderamente, pero solamente los que tengan un corazón, hermano, entregado al Señor lo van a hacer. De hecho, las frases que usa Samuel es, quitad los dioses, preparad vuestro corazón, solo a él servir. Y ¿sabes lo que encontramos con eso, hermano? Es que no hay espacio para el intermedio. No hay espacio para un Dios y para el Dios de Israel. No había espacio para otros dioses y no debía haber espacio en el corazón, hermano, del pueblo israelita. Y así hoy en día tampoco, hermano. Debe haber espacio en nuestro corazón para Dios. Aquí una parte de esta pantalla es para Dios y todo lo demás es para mis otros dioses en mi corazón, sea dinero, posición, una persona, yo mismo, hermano, etcétera. Sino que todo debe ser exclusivamente para el Señor. Y el mismo Jesús así lo dijo, hermano. En Mateo 6, el versículo 24, donde dice él, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, hermano. Y el arrepentimiento verdadero es de corazón, porque cuando nos arrepentimos de corazón, tenemos una determinación de quitar los dioses que existen en nuestro corazón, aquellos que están buscando el trono de nuestra vida para ponerse sobre nosotros y sobre nuestro verdadero Dios. Por eso, hermano, lo que les dice acá, hermano, Samuel al pueblo de Israel es, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos, hermano. Debe usted quitar los dioses ajenos. Y esto debe ser parte de un autoexamen que usted tiene en su vida, hermano. Que usted dice, estoy luchando con esto. ¿Por qué me da más gozo algo terrenal que algo celestial? ¿Por qué pongo mi mirada en las cosas de este mundo? Y usted pregúntese, si me quitaran todas las posesiones que tengo y solo me quedo con el Señor, así cual Job, hermano, amaría y seguiría amando al Señor y sirviéndole, hermano. Hay dioses luchando en su corazón en este momento, pero escuche las palabras de Samuel para un verdadero arrepentimiento de corazón. Quitad los dioses.
De hecho, luego de estas palabras que le da, por decirlo así, Samuel ahí al pueblo y que confrontan su corazón, el pueblo sabe qué hace, se arrepiente. Porque en el versículo 4 dice, los hijos de Israel quitaron a los Baales y hasta Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y a veces, hermano, hay una idea incorrecta que a veces tenemos, que pensamos que una persona que se ha arrepentido verdaderamente sirve al Señor. Y eso, hermano, es media verdad. Porque sabe que, hermano, una persona que se arrepiente verdaderamente no sirve al Señor, sino que solamente sirve al Señor. ¿Qué quiero decir con esto? El pueblo de Israel entendió en este momento, al arrepentirse, que no era solamente hacer las cosas correctas ante Dios, lo que Él demanda, y luego por detrás hacer todo lo contrario. Que el campo de nuestra mente siga igual de contaminado que el campo de lo que la gente de ellos se arrepintieron, porque a quien solamente sirvieron es a Dios. Hermano, no es que, bueno, una parte de mi vida sirve al Señor. No, hermano, toda nuestra vida sirve solamente al Señor. Yo sirvo solamente al Señor en mi trabajo, en mi familia, en mi barrio, en mi lugar, sirvo al Señor a través de muchas formas, pero no es que sirvo al Señor, luego me sirvo a mí mismo, luego sirvo al dinero, luego sirvo al trabajo. No, ellos servían solamente al Señor, con todo lo que eran, hermano. Ellos estaban, su corazón no estaba dividido en dos, ellos tenían claro a quién servían. Y al final vemos en el versículo 5, Samuel ora por ellos y en el versículo 6 al final ellos dicen, contra Jehová hemos pecado, y ellos se dan cuenta de qué han hecho, ellos han pecado contra el Señor. De hecho, ayunan mucho tiempo, ayunan contra ellos mismos, contra su propia vida, y reconocen que han pecado contra Dios. Porque cualquier pecado que nosotros hagamos, mi querido hermano, es primeramente contra Dios, contra la imagen que nosotros debemos reflejar de Él, hermano. Entonces, ¿sabe qué vemos al final? Que dice que y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa. Y podría parecer un dato interesante nomás, pero es un dato sumamente importante, porque ¿sabe qué significaba? Que Samuel estaba juzgando al pueblo de Dios, que los estaba gobernando Samuel en ese tiempo, o dejando, él los estaba guiando, hermano, él era el juez, el último de los jueces, hermano. ¿Y qué significa eso? Que Dios a través de Samuel estaba dirigiendo al pueblo, así como no pudo hacerlo con Elí. El verdadero arrepentimiento es un arrepentimiento de corazón. ¿Y qué es un arrepentimiento de corazón? Entregar todo nuestro corazón al Señor. No una parte, no un 70%, no un 80%, no un 90%, porque hasta un 99%, hermano, divide el 100% en dos partes. Entonces, hermano, por más que nosotros digamos estar cerca del Señor, si hay unas secciones de nuestro corazón que no están entregadas totalmente, debemos saber que estamos entre dos señores. Un arrepentimiento verdadero es un arrepentimiento de corazón. La segunda cosa que vemos, hermanos, siguiendo la historia aquí del pueblo de Israel y su arrepentimiento verdadero, es que si primero el verdadero arrepentimiento es un arrepentimiento de corazón, segunda cosa, hermano, el verdadero arrepentimiento es un arrepentimiento probado o una fe probada. Y vea conmigo lo que dice aquí el versículo 7 de 1 Samuel 7, y vamos a leer hasta el versículo 13, ¿ya? Dice ahí la escritura, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de las manos de los filisteos. Y dice que Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Luego dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y dice, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mispa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Sen,
y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, que dice hermano, usted sabe lo que significa Ebenezer, ¿no? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y luego dice el versículo 13, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Bueno, hermano, aquí lo que vemos es que el arrepentimiento y la fe siempre van acompañados, hermano, y una fe o un arrepentimiento que no es probado es inútil, hermano, mi querido hermano, porque las pruebas demuestran si el arrepentimiento que nosotros hemos dicho tener en Dios es real, es verdadero. Así lo dice Santiago, por ejemplo. Santiago en Santiago 2, versículo 14. Ahí mire, vea conmigo Santiago 2, 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, hermanos, ¿sabe lo que está diciendo acá Santiago? Es, la fe se muestra por las obras verdaderas. Por eso nuestra fe es probada en el Señor. Por eso nuestra fe, hermano, requiere esa prueba. Y la fe del pueblo de Israel, el arrepentimiento genuino que estaban teniendo, estaba listo para ser probado y salir más refinados como el oro, como dice Primera de Pedro, capítulo 1. Si puede acompañarme ahí a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1 dice en el versículo 6 lo siguiente, en el cual vosotros os alegráis, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Porque luego dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y luego dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, hermano, la fe requiere prueba. Al principio, hermano, de lo que leímos acá en el versículo 7 y 8, los filisteos cuando vieron al pueblo de Israel que estaba reunido en Mizpa, obviamente escuchando la palabra de Samuel y arrepintiéndose, ellos quizás pensaron y dijeron, hay que aprovechar, están todos reunidos, vamos a dar el golpe final, no vamos a ganar la batalla contra estos israelitas. Y sabe que, hermano, cuando los israelitas los vieron, tuvieron temor de ellos. Esta amenaza causó temor. Y sabe que necesitamos poner atención a esto, hermano, porque los israelitas, por más que tuvieron temor, no se quedaron en aquel temor, sino que pidieron a Samuel que pidiera, intercediera por ellos a Dios. ¿Y esto qué significa, hermano? Que las pruebas, los problemas, las tribulaciones, las tormentas que usted está pasando, hermano, como quiera llamarle, nos tientan a veces a temer, hermano, a temer de esto, a temer perder una persona, a temer perder algo, a ciertos riesgos en la vida, hermano, porque la fe está siendo probada. Pero sabe que, hermano, este temor impulsó al pueblo a acercarse al Señor, a confiar en el Señor. En Santiago 1, versículo 2 y 3, hermano, nos habla y nos dice, en Santiago 1, versículos 2 y 3, dice lo siguiente, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, hermano. Aquí vemos cómo es probada la fe de estos israelitas. Ellos ven la amenaza de frente, tienen un enemigo, hermano, y les produce temor. Por eso, hermano, nosotros no debemos ser injustos con aquellas personas que a veces están sufriendo. Quizás nosotros no sufrimos tanto en esa situación. Quizás pasamos algo parecido. Quizás nosotros también sufrimos, pero debemos ser, hermano, muy, muy amorosos, hermano, porque así como todo el pueblo de Israel tuvo temor, cuando veamos las pruebas en nuestra vida también podemos sentir ese temor, esa angustia. Pero ¿cuál es el punto, hermano? Que el temor que la prueba produce debe ser siempre algo temporáneo, de camino a la fe. No es un estado perpetuo del cristiano, estar temiendo a cada prueba. Santiago dice que debemos tener gozo. Ese es el mandato, hermano. Podemos luchar con el temor, pero el mandato es a tener gozo en las pruebas, hermano, sabiendo que esto tiene un
un propósito en nuestra vida. Ellos clamaron al Señor, porque las pruebas son eso, hermano, prueban nuestra fe. Y significa que vamos a luchar con el temor, vamos a luchar con el miedo, vamos a luchar con la ansiedad, vamos a luchar con la frustración, etcétera. Es una respuesta natural a la prueba, hermano. Pero sabe que, hermano, no es una respuesta permanente, porque lo que vemos aquí ¿qué hace, hermano? Samuel, cuando ve al pueblo temeroso, ¿sabe qué hace? Él no les dice, uy, ¿qué está pasando? No, estamos justo arrepintiéndonos. Si viene esto, Señor, ¿por qué? No, ¿qué dice él? ¿Qué hace? Ofrece un corderito de leche, o sea, muy, muy nuevito. Y Samuel tomó un cordero y lo sacrificó, clamó, ¿y qué pasó? Jehová le oyó. ¿Sabe qué, hermano? Esto no es dogmático para nosotros, porque usted no tiene, cada vez que enfrenta una prueba, ir a matar un corderito. De hecho, ninguno de nosotros tiene un corderito en su patio diciendo, uy, cuando venga una prueba tengo este corderito listo para ir a matar, ¿no? Para estar en confianza con el Señor, para que me escuche. No, pero ¿cuál es el cordero pascual que nosotros tenemos, hermano? Es Cristo, hermano, el Cristo resucitado. Por eso un texto como Primera de Juan, hermano, capítulo 2, nos dice lo siguiente, hermano, si usted tiene ahí su Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sabe que clama el creyente cuando está en una prueba? Clama al Señor, clama a Jehová, recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz, aquel cordero que murió en mi lugar, y saber que en Él está la victoria. Por eso Romanos 8:37 dice, hermano, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí, hermanos, es donde nosotros encontramos el apoyo en medio de las pruebas. Porque un verdadero arrepentimiento es probado, hermano. Vamos a tener pruebas de muchas formas, diversas pruebas, dice Santiago. Quizás usted está pasando una ahora, quizás va a pasar una pronto, o ya ha pasado una hace poco. Pero, hermano, no pierda cuidado cuando estas pruebas lleguen a su vida. Y a pesar de que aquí en Israel la prueba eran directamente los filisteos y venían con fuerza y todo, y ellos llegan a atacar a los israelitas, por más que el enemigo intente derrotarnos, hermano, no podrá hacerlo porque Dios es nuestro ayudador. Dios pelea por nosotros. Él nos da la victoria, hermano. Qué maravilla es confiar en un Dios así. El pueblo, al confiar en el Señor, obviamente dejó de lado sus temores, ya que la carga era liviana al Señor, porque el Señor peleaba por eso. ¿Siente usted, hermano, en este momento una carga grande por la prueba que está enfrentando? ¿Por las situaciones adversas de la vida? ¿Siente, hermano, que es injusto, etcétera? Bueno, hermano, la Biblia tiene la respuesta, hermano, y cito muchos, hermano, y lo que son las epístolas generales hoy en día. He citado Santiago, Pedro, Hebreo, voy a citar más adelante, Primera de Juan, y ahora voy a citar Primera de Pedro nuevamente, en el capítulo 5, el versículo 7, donde dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. A la mala, el pueblo de Israel aprendió esta lección por mucho tiempo. Imagínense años y años perdiendo las batallas, siendo hermanos, estando de casero ahí de los filisteos, como diríamos, ¿no? Los filisteos llegaban, los vencían, el enemigo llegaba, los vencía, hermanos. Estaban perdiendo, era derrota tras derrota espiritual. Pero ahora nosotros, hermano, podemos aferrarnos a ese poder espiritual ilustrado, hermano, que Cristo es para nosotros ese cordero que representa la victoria, porque arrepentirnos verdaderamente, hermano, es entregar todo nuestro corazón al Señor. Y si estamos entregados completamente al Señor, hermano, no hay prueba que pueda moverle a usted, debe estar firme. De hecho, ¿sabe qué pasa al final? Ganan los israelitas, los filisteos, de hecho el versículo 3 aclara que no vuelven nunca más, y a pesar de que los israelitas tuvieron otros enemigos en el futuro y se enfrentaron a otros pueblos, usted se da cuenta, hermano, que los filisteos empiezan a salir del mapa.
Pero en el versículo 12 hay un dato bien interesante, que Samuel toma una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y dice, y le puso por nombre Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿No se ha dado cuenta que esa es una palabra muy interesante? Hay iglesias que le ponen Ebenezer al nombre de la iglesia para reconocerla, hay negocios que le ponen Ebenezer a sus negocios, aquí hasta aquí nos ayudó Jehová, hay mucho, hermano, o sea, es algo conocido, ¿no? Pero ¿qué significa que hasta aquí nos ayudó Jehová? Es decir, hasta este día Dios ha sido fiel. Y eso significa que el día de mañana Dios va a seguir siendo fiel. Y que pasado mañana Dios sigue siendo fiel. Y que si el pueblo de Israel pudo decir, hasta aquí nos ayudó Jehová, incluso en sus derrotas pasadas, hermano, usted puede decir hoy día, hasta aquí me ayudó Jehová. Y hasta el final de mi vida me ayudará Jehová. Confíe en eso, hermano. Confíe, hermano, en lo que está pasando el pueblo de Israel acá, las lecciones que aprendió a la recontra mala, hermano. Pero sabe, hermano, lo que nosotros podemos ver es que debemos reconocer que nuestra fe será probada muchas veces, pero ¿quién es nuestra victoria? Es Cristo, una persona verdaderamente arrepentida. Entrega todo su corazón al Señor y en las pruebas confía en Cristo y solamente en Él. Quizá usted alguna vez ha escuchado la frase, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, hermano, veamos la historia del pueblo de Israel. Y no, hermano, seamos necios como muchos fueron ellos, sino confiemos en el Señor. Y como ellos obraron, iban a ir a la batalla y Dios les dio la victoria, pero confiemos en el Señor, hermano, no en nuestras fuerzas. Y tercero y último, si el verdadero arrepentimiento primero es un arrepentimiento de corazón, segundo es un arrepentimiento probado, tercero, hermano, es un arrepentimiento fructífero. Porque el arrepentimiento verdadero siempre va acompañado de frutos, hermano, siempre va acompañado de frutos. Por eso en Lucas capítulo 3, hermano, cuando está Juan el Bautista ahí preparando el camino del Señor Jesucristo ahí, el camino salvador, el camino de Cristo Salvador, el camino, hermano, que nos va a traer toda la salvación al mundo. En Lucas 3, el versículo 7 y 8, Juan el Bautista dice lo siguiente, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Sabe qué, hermano? Lo que podemos ver acá es que Juan el Bautista está llamando al pueblo a hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque el arrepentimiento digno siempre lleva frutos. Entonces, hermanos, los frutos del pueblo de Israel están relatados aquí en los versículos 14 al 17. Acompáñame ahí en 1 Samuel 7. Y dice, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Entonces, hermanos, los frutos del pueblo fueron que pudieron traer a aquellos pueblos cautivos que estaban en Ecrón y Gat. Como ya le mencioné la semana pasada, Ecrón era la ciudad filistea más cercana, por decirlo así, a los israelitas. Entonces, obviamente, ellos ahora eran libres de este yugo. También ellos se sometían al gobierno de Samuel, lo cual era de bendición ante el pueblo, porque el líder que ellos tenían con un corazón no arrepentido era Elí. Y ahora con un corazón arrepentido, su juez era Samuel, un hombre de Dios. Y sabe que, hermano, bien se cumple el dicho de que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. El pueblo tenía un corazón arrepentido, entregado al Señor, y que había ahí un hombre con un corazón recto ante Dios y entregado al Señor.
¿Cómo era el corazón del pueblo antes? Un pueblo malo, un pueblo pecador, alejado, ritualista, religioso. ¿Y a quién tenían? A un hombre igual, un hombre alejado, un hombre malo, religioso, ritualista como Elí. Pero ahora vemos que eso ha cambiado porque Samuel entra a juzgar, a gobernar, a guiar al pueblo de Israel. Al final, hermano, de todo, Samuel hace, como dice ahí, un altar en su casa, se refiere a donde él veía, que era Ramá, y esto nos da una gran lección espiritual, porque, hermano, debemos entender que primero, para tener una fe externa que los demás pueden ver, debe existir una fe donde solamente el hogar puede ver. Hermano, no hay una disociación entre nosotros en el hogar y en el trabajo, entre nosotros en el hogar y la iglesia, entre nosotros en el hogar y los vecinos. No, hermano, es lo que nosotros somos dentro, lo que somos en la interna, eso debe también demostrarse afuera. El pueblo de Israel estaba dando frutos porque cumplían los sacrificios, dejaron a los ídolos, servían solo al Señor, confiaban en Él y se dejaban guiar por un hombre de Dios. Hermano, el arrepentimiento verdadero es un arrepentimiento fructífero. Entonces, hermano, las marcas de un arrepentimiento real son estas tres, que debe ser un arrepentimiento de corazón. No hay otra forma, hermano. Un arrepentimiento que se prueba, hermano, que pasa por el fuego. Y por último, un arrepentimiento que es fructífero. Porque por más que, hermano, el arrepentimiento esté ligado a lo que nosotros somos, por decirlo así, en nosotros, hermano, lo que somos a salvos, el arrepentimiento y la fe. Así como necesitamos fe, hermano, constante, también necesitamos arrepentirnos constantemente. Y así como nos arrepentimos también, hermano, y vivimos un arrepentimiento y una fe verdadera, debemos aprender cómo luce este arrepentimiento. Primero, de corazón. Segundo, probado. Y tercero, fructífero. Hermano, debemos seguir adelante. Si es que no estamos teniendo pasión por el Señor, algo está fallando. Si no estamos amando a Cristo, algo está fallando. Si no estamos sirviendo en su obra, algo está fallando, hermano. Si no estamos, hermano, demostrando el amor a otros, algo está fallando en nuestra vida, hermano. Si no estamos, hermano, con el corazón completamente entregado al Señor, algo está fallando. Si no tenemos nuestra mirada en el cielo, sino en las cosas terrenales, algo está fallando. Pero, hermano, hay oportunidades para tener un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento real y genuino, como lo ha mostrado aquí y como lo ha ilustrado bien el pueblo de Israel. Que podamos tener, hermanos, este arrepentimiento genuino ante nuestro Señor.